Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, días o noches. Bien, vamos a hacer ahora una clase de introducción a lo que es mantenimiento electromecánico. Fíjense que acá tengo abierto una entrada de mi blog, ¿bien? Vamos a hablar al respecto. Son entradas nuevitas hechas especialmente para este trimestre, en donde, bueno, vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera posible en las condiciones en las que estamos, ¿bien? Que todos son de público conocimiento. Bueno, mantenimiento. Bien, centrémonos acá en lo que es mantenimiento, bien, en un aspecto general, o lo volcamos a lo que es el área electromecánica, bien, pero el concepto de mantenimiento se hace bien extensivo a otras áreas, no solamente la electromecánica, bien. Bueno, aquí tenemos una imagen muy significativa ahí del técnico realizando varias tareas. Pero bueno, mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Si vamos a lo que es los libros, y esto está establecido ahí también en la guía, son todas las acciones que permiten mantener o restablecer un bien a un estado especificado o en capacidad de asegurar un servicio determinado. Bien, bien, una máquina, bien, una instalación, ese es el bien a resguardar por el técnico. Se debe mantener ese estado en el buen funcionamiento o devolverlo a ese estado de buen funcionamiento en el caso de que justamente por algún motivo haya dejado de estarlo. ¿Bien? Lo que comúnmente conocemos como falla o la posibilidad de alguna falla. ¿Qué podemos agregar al concepto? ¿No es cierto? Las acciones que se pueden tomar antes del montaje de los bienes, en la etapa de diseño, la vida útil del equipo, que determina también las acciones que se va a tomar. Bueno, bien, esas nociones, cómo se ha montado el bien, en la etapa de diseño, y la vida útil que tiene la máquina o instalación, es importante conocerla, porque justamente eso nos va a dar ciertas pautas para tener en cuenta a la hora de realizar un mantenimiento o llevar cuenta de cuándo se van a realizar esos mantenimientos. Bueno, ¿qué más podemos agregar ahí? El mantenimiento se asocia siempre con la que es la reparación, aunque no solamente se trata de reparación o cambio de piezas, va un poquito más allá que eso. Ese es algo importante dentro de lo que es el mantenimiento, pero no abarca solamente eso. A lo que podemos ir entonces a tipos de mantenimiento, tipos de intervenciones. Bueno, vemos acá. Tipo de intervención, y acá bien, tenemos ahí, bueno, no importa, me corregí un poco el tamaño ahí de las letras. Tipo de intervención, podemos clasificar las intervenciones según los criterios siguientes. El equipo funciona y la producción continúa. Son rutas de mantenimiento preventivas o inspecciones predictivas. Bien, la parte preventiva o predictiva. Se trataría justamente, fíjense que esa imagen es significativa, una persona que se encuentra observando y anotando parámetros. Bien, esos parámetros nos van a servir luego para determinar cuándo hay que hacer algo. Por ejemplo, niveles de aceite en una máquina. A determinada cantidad de aceite se debe hacer un cambio. Por ejemplo, estamos haciendo un mantenimiento del tipo preventivo y a su vez predictivo, porque estamos considerando en qué momento puede llegar a producirse la falla. Continuando, ¿no es cierto? Tenemos el equipo está detenido, la producción continúa, hay equipos redundantes, es decir, se puede operar con otros equipos del mismo tipo. Puede ser una ruta preventiva o correctiva. Acá tenemos una máquina que está en parada, ¿no es cierto? Bien, una máquina de costura. De estas pueden haber otras máquinas, por lo cual la producción puede seguir, pero esta entra a lo que es un mantenimiento. Puede ser preventivo, para prevenir, ¿no es cierto?, que suceda una falla, por ejemplo, cambio de aceite o colocación, ¿no es cierto?, del aceite por faltante aquí en el cárter
que tiene esta maquinita. Puede ser correctiva también, porque, por ejemplo, esta máquina, lo que sucedía con ella es que había que modificar ahí un poco su instalación eléctrica, mejorarla, porque estaba en un estado un poquito deficiente, deficiente en sí, porque no cumplía con algunos criterios de seguridad. Bueno, la tercera, ¿no es cierto?, intervención que podemos tener con el mantenimiento es que el equipo es detenido y la producción se detiene o para. Ruta de mantenimiento correctiva. Bien, tenemos un taladro de Volt. Bien, aquí tenemos la placa de características. Y bueno, este tipo de máquina ya no puede seguir operando. Supongamos que esta, si no tenemos otro equipo del mismo tipo, la producción se para y tenemos que repararlo a esto y continuar trabajando con lo mismo. Puede sucedernos a una persona que tiene solamente uno de estos taladros para trabajar y sí o sí tiene que detener su productividad para justamente arreglar y reparar esta máquina. Así que bueno, eso sería justamente en el caso de esto, cuando hay un parate, una parada de la producción, una detención de la producción. Bueno, los dos primeros tipos de intervenciones son corrientes y dan libertad a planificación. Bien, podemos planificar cuándo hacerlo. El tercer caso es conocido como parada, entonces se detiene la producción. Puede ser programado o no. Las intervenciones deben estar sujetas a detenciones de producción. Por ejemplo, cambio de serie en el fin de semana, una parada por limpieza, etc. Bien, puede suceder que se den en esos casos, sobre todo en el caso de que están planificadas. Y cuando no están planificadas es cuando ocurre una falla así súbita y obviamente, digamos, esa falla jamás va a ser planificada y es un momento de emergencia donde hay que actuar. En síntesis, existe mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Los dos primeros tratan de evitar que se produzca una falla que acarrea un evento de parada, mientras que el correctivo se realiza cuando la falla ocurre. El equipo forzosamente debe ser detenido y puesto a disposición para la reparación. Bien, el material está ahí disponible acá en el blog. Yo lo voy a corregir. No está tan mal, ¿no es cierto?, que se note aquí. Pero bueno, quizá lo deje así. Bueno, no me parece tan mala como quedó la tipografía ahí, aunque no, yo no quería que quede de esa manera. Pero bueno, esto está acá en el blog. Y tenemos en síntesis justamente mantenimiento, que es el mantenimiento, y los tipos de mantenimiento, que siempre se habla de preventivo, predictivo y correctivo. Siendo el correctivo, ¿no es cierto?, el que más se asocia al mantenimiento, perdón, pero es el que se realiza justamente en ocasiones de emergencia, cuando justamente ocurre una falla súbita, una falla que no se pudo haber previsto. Bueno, esta primera parte también abarca lo que es higiene y seguridad, así que bien, vamos a ver acá, ¿cierto?, normas de seguridad. Bueno, ahí se abrió para la edición, cosa que yo no quería que pase eso. Vamos para atrás. Este lo vamos a abrir para edición. Bien. No sé por qué aparecen las tipografías grandes, bueno, no importa. Yo lo voy a corregir. Bueno, abrimos normas de seguridad acá. Bueno, normas de seguridad. Higiene y seguridad en el trabajo, condiciones enunciadas en la ley 19.587 de higiene y seguridad y su decreto reglamentario 351/79. Fíjense que bastante vieja la ley, ¿bien?, y el decreto. Bueno, los elementos de protección personal, que sería lo que más nos interesa a nosotros en cuanto a lo que es el trabajo, el mantenimiento. Mantener las condiciones de seguridad de la persona que esté operando ahí, nuestro operario, técnico, el que va a trabajar ahí. Y también, bueno, obviamente el personal operario de esa máquina. Tenemos que asegurar la seguridad de ambos, ¿ven? Los elementos de protección personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo,
para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le puedan ocasionar una lesión o enfermedad. Bien, porque justamente puede haber lesiones que se produzcan bien en el momento que está trabajando y son notorias, aunque también se pueden producir enfermedades que esas no son, digamos, que se producen en un instante, salvo que esté expuesto a la radiación, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el tema de auditivo, eso es algo que se va a notar con el paso del tiempo, salvo que sea un sonido muy elevado y que le produzca un daño severo en el tímpano. Pero por lo general es algo progresivo durante el tiempo. Los elementos de protección personal no evitan el accidente, no evitan, ¿no es cierto?, que uno se lastime. Bien, no evitan que se produzca un accidente, evitan que uno se lastime justamente o aminoran los efectos que pueden llegar a ocurrir dado el caso de que exista algún tipo de accidente. Bien, si uno tiene cuidado al momento de trabajar, previene los accidentes, muchísimo mejor. Pero justamente hay que estar protegido para que en el caso de que se llegasen a ocurrir, se aminoren los efectos del mismo. ¿Bien? Puede ser que la lesión no se produzca o que esta lesión sea menos grave de lo que es. Supongamos, estamos trabajando en zapatillas en el taller, se nos cae, qué sé yo, una masa, un martillo o algo pesado, una pieza pesada sobre el pie, la zapatilla muy poco va a proteger el pie. En cambio, si tenemos un zapato de trabajo, ¿no es cierto?, una bota de trabajo con puntera, ¿bien?, la puntera obviamente va a aminorar muchísimo el efecto sobre los dedos. Quizás no tanto sobre el metacarpo o metatarso, no me acuerdo. Ya lo voy a buscar ahí. Metatarso creo que es. O lo que podemos decir el empeine, ¿eh?, para hacerlo mucho más significativo, ¿no es cierto? Si tiene la protección contra golpes en el empeine, bueno, muchísimo mejor. Pero por lo general traen solamente protección para los dedos. Con lo cual, viene el zapato de trabajo. Bueno, ahí está justamente, ¿no?, metatarso. Toda esta parte. Hay algunos zapatos de seguridad que traen justamente una protección para esas áreas, que son también muy importantes y que deben ser cuidadas. O si no, ¿no es cierto?, lo que es más común es que traigan protección para la con puntera para proteger la punta de los dedos de los pies, en cuyo caso también es una importante protección. Bien, entonces podemos reducir al mínimo las lesiones que podemos llegar a tener sobre ese pie, porque obviamente también el material con el cual está hecho un botín es muchísimo más duro que el material con el cual puede estar hecho una zapatilla. Así que, si bien puede llegar a ocurrir alguna lesión, esta va a ser mucho menor que en el caso de estar, supongamos, en zapatilla. También tenemos protección contra las chispas, ¿bien?, protección contra el calor, ¿no?, porque justamente al estar soldando, por ejemplo, no debemos estar con un buen calzado a estar con una zapatilla. Bueno, entonces acá tenemos un listado de elementos que van a minorar justamente los efectos que pueden llegar a tener estos accidentes sobre el cuerpo humano. Lo voy a ver acá. Bueno, continuamos ahí. Estamos bien ahí. Protección para los pies. Botas o botines de seguridad con punta de protección y suela dieléctrica. Sabemos que el material dieléctrico significa que es un material aislante. Sobre todo si vamos a trabajar con tensión. Bien, lo cual no es recomendable, pero ante la duda y obviamente como medida de prevención y de seguridad, tener un calzado dieléctrico. Protección para las manos, guantes dieléctricos, guantes de cuero, ¿no es cierto?, cuero de descarne,
Cada uno cumple una función diferente, una protección contra lo que es la erosión, en raspaduras, cortes. Y esta es una protección contra, ¿no es cierto?, los arcos eléctricos. Protección respiratoria, los barbijos, que obviamente tanto se han estado utilizando últimamente en esta época de pandemia. Barbijos que garanticen obviamente el filtrado de las partículas o de los materiales que existen en el ambiente en el cual estamos trabajando. Pueden ser barbijos, inclusive pueden ser máscaras también para trabajar. Supongamos para la soldadura uno no le da mucha importancia, pero justamente el gas que se despide a la hora de estar soldando, ese humo, también es perjudicial. Entonces lo ideal sería no solamente trabajar con la máscara, obviamente protectora para los ojos a la hora de soldar, sino también con algo que proteja las vías respiratorias. Porque ese humo también es bastante irritante, puede hacer bastante mal si estamos trabajando en un ambiente que no es ventilado. Protectores visuales, gafas, anteojos, bueno, hay muchas clases, así como hay muchas clases de zapatos, muchas clases de guantes, muchas clases de barbijos, también hay muchas clases de gafas o anteojos o protectores faciales, como tenemos más abajo, ¿no es cierto? Los hay con una mayor resistencia o no ante el impacto de partículas. Bien, eso ya lo vamos a ver en el caso de para qué tipo de trabajo los vamos a utilizar. Entonces utilizaremos el tipo de elemento adecuado al trabajo que vamos a realizar. Si vamos a cortar con una moladora, lo ideal es tener una protección facial, ¿bien? Que te proteja toda la cara y no solamente los ojos. Y si no, bueno, vamos al caso, protejámonos los ojos. Protector de la cabeza o casco. Quizás en la escuela mucho no se ha utilizado eso, pero sería sumamente importante poder utilizar el casco en el caso de donde haya riesgo de que algún objeto pueda caer encima de mi cabeza. O bien tengo que trabajar en un lugar en donde yo puedo golpearme la cabeza contra algo. Bien, contra la parte superior, contra el techo. Entonces se recomendaría ahí justamente utilizar casco. También casco, hay diferentes tipos de casco. El típico casco de obrero, existen muchos colores al respecto que identifican a cada uno de los portantes. Bien, que eso ya lo podemos buscar, obviamente, los diferentes colores de los cascos, que significan cada uno de sus colores. Protector auditivo, tapones para los oídos, los auriculares o las orejeras. Bien, lo ideal sería no tener que utilizar un protector auditivo, porque eso significa que el ambiente es muy ruidoso. En realidad hay que reducir el ruido en el ambiente. Y eso, bueno, eso es parte de otro trabajo práctico que siga este. Ya van a ver que eso es lo que recomienda la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No llegar a tener que utilizar este tipo de protecciones, pero si no queda de otra, utilizarlas obviamente. Lo ideal es que el ambiente no tenga altos niveles de ruido que puedan llegar a ser perjudiciales para la salud. Protector corporal, ¿no es cierto? Una ropa de seguridad, delantales, ¿no es cierto? A la hora de soldar, obviamente no vamos a estar de manga corta y de short. Vamos a trabajar con un buen pantalón, ¿no es cierto?, de grafa, camisa, guantes, delantal, puede ser manga, protector para la cabeza, la espalda, lo que sea, ¿no es cierto?, para evitar que esas chispas pueden llegar a quemarnos. Bueno, señaléctica, bien, señales. Diferentes tipos de señales que indican que hay que utilizar justamente equipo de protección personal adecuado. Obligatoriedad del casco, obligatoriedad de la protección auditiva, obligatoriedad de las botas de seguridad, de botas aislantes, máscara para soldar, guante de seguridad, guante dieléctrico o aislante, protección ocular, protección respiratoria, ¿no es cierto?, mascarilla, protección facial, uso obligatorio del arnés de seguridad si uno está trabajando en condiciones de que puede producirse una caída a la persona. Lo ideal es contar con un arnés y una soga o una cuerda de vida, una cuerda de seguridad que esté asegurada en un lugar firme, que permita que esa persona no se precipite al suelo y no golpee
con su cuerpo contra el suelo o algún otro objeto. Bueno, traje de seguridad que puede haber para distintos tipos de trabajo. Una mascarilla de gas, bien, esto ya estamos hablando de máscaras con filtro. Casco y protección auditiva, casco y lentes. Bien. Equipo de protección personal o EPP. Y acá tenemos una variedad de elementos de protección. Fíjense que tenemos el arnés y la cuerda de vida, nosotros la cuerda esta de seguridad. Bien, que en realidad no necesariamente tiene que ser una cuerda, puede ser una eslinga, un sorto de un material que soporte una buena cantidad de peso. Bueno, calzado, también tenemos gran variedad de calzado y de elementos, bueno, este elemento en tipo arnés, ¿no es cierto?, con una señalización ahí para hacerlo visible ahí al operario, y delantales de cuero. También veo acá faja, que más que un EPP es un accesorio, y esto justamente es para mantener una postura. Bien, una postura no prevendría el riesgo de daño lumbar, pero sí permite mantener una postura, sobre todo a la hora de trabajar, viendo que con el caso de un cierto levantamiento de cargas de forma manual, bien, ya saben que la mejor forma de levantar una carga es utilizando las piernas y nunca la espalda. Bueno, bien, acá tenemos diferentes tipos de protecciones que puede llegar a tener el operario. Bueno, podemos ver acá también lo que es seguridad acá del tipo eléctrica, ya que estamos hablando de normas de seguridad. Vamos a cerrar aquí un cachito. Bien, podemos buscar luego más cuestiones sobre los EPP y obviamente dónde conseguirlos acá en Salta. Bien, se puede conseguir en muchas ferreterías y corralones, y también hay lugares específicos que hacen venta de elementos de protección personal para lo que es la industria. Bueno, seguridad al trabajar con electricidad, las famosas 5 reglas de oro. Esta es otra entrada del blog. Bien. Muchas veces nos hemos encontrado con gente que le tiene miedo a la electricidad. Ese miedo es justificado porque si en el trabajo o en el uso de la electricidad conlleva ciertos riesgos. Sin embargo, más que miedo hay que tenerle respeto, diría un viejo profesor, como escribo ahí. ¿Qué significan estas 5 reglas de oro? Bien, y fíjense que están muy asociadas al trabajo de esto. Obviamente, instaladores o personas que trabajan con tensiones elevadas, ¿bien? Los que trabajan en la distribución, en el tendido y mantenimiento de líneas de distribución o de transporte de energía eléctrica. Pero también podemos hacerlo extensivo justamente a un trabajo con una menor tensión. ¿Qué significa esto? Creo que esta es una de las entradas bastante larguita, pero vamos a verlo un poquito ahí con detenimiento. Primera regla: cortar en forma efectiva todas las fuentes de tensión y el neutro. Bien, debemos recordar que una instalación domiciliaria casi siempre tenemos una fase y un neutro, instalación monofásica. Puede darse el caso también de domicilios con instalación trifásica, 3 fases más un neutro. Eso quiere decir que efectivamente los aparatos de protección e ITM deben interrumpir el paso de la corriente de todas las fases y el neutro. Los aparatos de protección cumplen con las normas IRA e IEC y garantizan que en posición de abierto poseen una resistividad tan elevada que resulta imposible que pueda llegar a producirse un chispazo o arco eléctrico. ¿Ok? Eso significa un corte efectivo del paso de entre todas fases y neutros. Interruptor termomagnético, interruptor diferencial, nosotros los bipolares, termomagnético tetrapolar,
y diferencial tetrapolar. ¿Bien? Estamos hablando acá justamente de cuando existiría una dentaración trifásica. Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte. Bien, es sencillo de realizar en un domicilio, bastaría con cerrar el gabinete de los tableros y colocarle un candado de seguridad. De ese modo se garantiza que nadie, ya sea por desconocimiento o por impulso dañino, decida accionar los aparatos y cerrar el circuito antes de que antes se encontraba abierto. También existen candados o bloqueadores que se colocan en los mismos aparatos para evitar que se los accione. Bien, candaditos para indicar que el equipo está bloqueado para el gabinete o para el mismo dispositivo. ¿Bien? Otro tipo de bloqueo. Verificar ausencia de tensión. No obstante que hayamos hecho justamente todo este tema del corte y el bloqueo, verificar que efectivamente exista ausencia de tensión. Porque obviamente por seguridad, estamos hablando de normas de seguridad. Entonces, verificar que realmente no existe tensión y podamos llegar a trabajar. Todo técnico o operario debe contar con instrumentos de medición adecuados como multímetros, pinzas ampermétricas. Contando con el instrumental adecuado se puede corroborar que la instalación está efectivamente sin tensión y se puede proceder de forma segura, sí o sí. ¿Bien? Por más que estemos seguros que se ha cortado todo, bueno, verifiquemos. Cuarta regla, poner a tierra en cortocircuito. Esta es más bien una regla relacionada con el ámbito de las reparaciones en tendidos eléctricos de distribución, como los de EDESA en el caso de la provincia de Salta. Como se muestra en la imagen, hace referencia a que todos los conductores en ausencia de tensión se unen en cortocircuito y se conectan a una puesta a tierra. Eso garantiza al operario que en caso de que por algún motivo se reconecte la tensión no sufra un accidente. Bien, esa tensión se derivaría a tierra. Se produciría, ¿no es cierto?, ahí una descarga a tierra y se salvaría justamente el tema, se protegería justamente el tema de la vida del operario que esté trabajando ahí. Bien, por seguridad se realiza esa maniobra ahí. 5. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Un hábito que no siempre se cumple. Se trata de colocar carteles, señales visuales, barreras y todo dispositivo adecuado a los fines de indicar a todas las personas que hay operarios o técnicos trabajando y que hay una situación de peligro. Bien. Señalización sería la quinta regla. Y bueno, ya hemos hecho lo que es la introducción a lo que es mantenimiento, bien, y también a las normas de higiene y seguridad, a los equipos de protección personal y obviamente también acá al tema de la seguridad al trabajar con electricidad, que son las 5 reglas de oro. Así que bueno, espero que les haya gustado esto. Bien, aquí tengo el blog, también yo lo voy a compartir a través del grupo y bueno, ya saben, a seguir adelante acá con el tema de las clases. Bueno, hasta luego.